Hola, mi nombre es Francisco Barrón y hago este video a solicitud de un muy buen amigo, Víctor Florencio Ramírez, un poco para hablarles de la tecnología, pero entendida como problema filosófico. ¿Vale? Antes de entrar a esta cuestión y antes de tratar de explicar cómo voy a plantear esta cuestión para ustedes, me voy a presentar un poco, ¿no? Para un poco que sepan de dónde vengo y qué es lo que hago, ¿no? Mi nombre, ya les dije, es Francisco Barrón, soy profesor de la Facultad de Filosofía y Letras. Allí llevo ya 10 años dando clases básicamente, digamos, del núcleo de formación, ¿no? Y propedéutica, podríamos llamarlo así. Entonces son materias que tienen que ver con la enseñanza de la filosofía y con la introducción a las investigaciones filosóficas, pero también hay otra línea en mi trabajo dentro de la facultad que tiene que ver con la historia, con una genealogía de tanto la didáctica como de las formas en cómo la filosofía en México se ha constituido como, pues eso, como una disciplina, ¿no? Revisando un poco pues, su constitución como institución, pero también como con las tecnologías, ¿no? Propiamente de la filosofía, ¿vale? Porque yo supongo que la filosofía es una tecnología, entre otras, o un cúmulo de tecnologías, ¿vale? Un aparato tecnológico. Voy a suponer esto. No les explicaré más, ¿no? Un poco con la charla va adelante. Ok. En la facultad coordino o intento coordinar un proyecto de investigación que es el que tienen en pantalla, que se llama así, ¿no? Seminario de Tecnologías Filosóficas, y lo que busca en este seminario es, digamos, incentivar discusiones sobre si es posible llevar a cabo el pensamiento filosófico en relación con la tecnología, pero específicamente o un poco específico con la tecnología digital, ¿no? Ustedes pueden revisar el sitio del seminario, ¿no? Si ustedes quieren verlo, ¿no? Este seminario ya tiene 7 años y básicamente hemos trabajado muchos temas, ¿no? Que ustedes pueden revisar, ¿no? Un poco enterándose por dónde vamos, qué es lo que hacemos, ¿no? Cuáles han sido los integrantes, los miembros, gente en verdad muy valiosa y que es muy capaz, ¿no? Y que ha alimentado el seminario. Aquí pueden ver los temas que trabajamos un poco y los autores que son como nuestra base, ¿vale? De pensamiento. Ahorita un poco les explicaré más esto. Por otro lado, yo formo parte desde hace más de 20 años de un seminario que se llama Alteridades y Exclusiones, ¿no? Este seminario lo coordina mi profesora, mi maestra Ana María Martínez de la Escalera, y aquí se discuten otro tipo de cuestiones sobre el pensamiento filosófico, pero uno de ellos es la tecnología en un sentido amplio, ¿vale? Entonces, estos son como mis antecedentes. Bueno, aparte soy en este momento el vocal de la Red de Humanistas Digitales, ¿no? Ustedes podrán visitar estas páginas en el momento que ustedes quieran. Entonces, digamos, quería mostrarles, antes de empezar la charla, de dónde vengo y cuáles son que lo que quiero presentar aquí viene de al menos 20 años de trabajo, ¿no? Pero también como es un tipo de trabajo colectivo, ¿vale? Entonces, un poco lo que voy a decir viene de esas discusiones, de ese trabajo, ¿no? Colectivo, ¿vale? Entonces, tengo una pequeña presentación para este caso, ¿vale? Es una presentación que he nombrado Tecnología como problema filosófico. Sí, porque los filósofos, digamos, también nos metemos a discutir esta cuestión de la tecnología, pero no solamente a discutir un poco del trabajo que a mí me gusta llevar a cabo y que colectivamente hacemos, es que buscamos hacer, ¿no? Experimentación con la tecnología, ¿vale? Pero ¿por qué y en qué sentido? ¿No? Y cómo lo discutimos, pero al mismo tiempo lo tratamos de experimentar, sobre todo con tecnologías digitales, aunque hemos buscado hacer videos, hemos buscado hacer innovación en las formas de presentación, ese tipo de cosas, ¿no? Que los filósofos académicos hacemos. ¿Vale? Entonces, he nombrado tecnología como problema filosófico, pero aquí quisiera hacer un énfasis en esta cuestión del problema, ¿vale? Um, Porque es muy importante. Nosotros, digamos, supongo que Víctor Florencio y la gente que ha invitado antes, colegas míos también,
¿no? Ha avanzado un poco que, que la disciplina filosófica tiene como característica tratar de problematizar las cosas, ¿vale? Es como una de sus tecnologías básicas, de sus mecanismos básicos, ¿no? Problematizar es, pues digamos, de principio es como no dar por supuesto que sabemos que es algo, que sabemos cómo funciona, que sabemos cuáles son sus efectos, ¿no? En este caso, con la tecnología también hacemos un poco esto, ¿vale? No, no queremos suponer de qué se trata la tecnología, más bien queremos discutir cuál es, digamos, su sentido y sus efectos, ¿vale? En este sentido, el enfoque filosófico, ¿no? De tratar la filosofía es un poco lo que yo trato de señalarles en esta charla, en esta pequeña charla, ¿vale? Eh, la idea es, la pregunta base es qué buscan los filósofos tratando la tecnología como un problema suyo, ¿vale? Digo, yo sé que tienen o se tiene una idea de un filósofo que es como, de hecho, filósofos lo sostienen, ¿no? Que los filósofos somos más bien como artesanos, ¿no? Artesanos del pensamiento, o que somos, o que nuestras formas de producir saberes están mucho más cercanas a, digamos, a formas de producción artesanal o formas de producción incluso artísticas, ¿no? Y entonces las formas de producción tecnológicas más cercanas incluso a lo industrial o más cercanas a lo digital serían como eh, eh, serían como ajenas, ¿no? A lo que nosotros hacemos. La idea es que no, ¿vale? La idea un poco de lo que yo he tratado de discutir o de lo que hemos discutido en colectivo es que los filósofos también podríamos utilizar y podríamos llevar a cabo el pensamiento filosófico, esto que llamamos pensamiento filosófico, en términos tecnológicos digitales, ¿vale? O sea, o tecnológicos más allá de lo artesanal, ¿no? O de la forma, digamos, de técnicas históricamente del pasado. Vamos, sería como una forma de decirlo, lo estoy diciendo mal, es para la charla introductoria. Entonces tenemos un enfoque en específico, ¿vale? Entonces, y los filósofos o cierto grupo de filósofos o algunos filósofos tratan de pensarlo como un problema, ¿vale? Tratan a lo tecnológico como un problema, ¿vale? ¿Qué significa esto? ¿Vale? Ok, estos serían como algunos puntos que me gustaría como señalar. Uno es que no buscamos proponer nuevas invenciones, ¿vale? No es nuestro cometido ser inventores o tener maravillosas ideas para tener nuevos aparatos tecnológicos, ¿vale? Nosotros no somos como los inventores, ¿vale? Podemos pensar lo que es una invención. Es más, hay filósofos que se pueden trabajar tratando de generar y producir nuevos eh, objetos tecnológicos, ¿no? Digamos, en la historia reciente incluso hay muchos pensadores que se dedican a eso, pero digamos el enfoque en términos general como disciplina filosófica no se dedica a eso, no busca eso, ¿vale? Habría otras disciplinas que sí, la filosofía en general no, ¿vale? Tampoco es que regulen los usos de los aparatos, ¿vale? No decimos, bueno, si, digamos, el principal enfoque en términos de problematización no es que digamos, este uso de la computadora o este uso de la televisión o este uso de la bomba atómica es, es, es malo, ¿no? ¿no? Y entonces hay que regularlos, ¿no? No hay que ver tanta tele, o no hay que usar la tecnología de esta manera. ¿Por qué? Porque destruye la naturaleza o nos deshumaniza, o, ¿vale? No es propiamente el objetivo de pensar, eh, digamos, hay filósofos que pueden incluso llegar a conclusiones morales o éticas, pero eso es como secundario, ¿vale? Es como un resultado de su trabajo. Incluso, igual, la propuesta de nuevas invenciones es un resultado de su trabajo, o incluso como, como un efecto de ellos. No es que los filósofos busquen de principio ni regular los usos ni proponer nuevas invenciones, ¿vale? En términos de lo tecnológico. Por otro lado, no buscan determinar formas de producción de objetos. Esto es importante.
señalarlo. No es que, digamos, un enfoque filosófico buscaría decir algo así como, el capitalismo utiliza la técnica para la guerra o para explotarnos. No, hay ahí una forma de acercarse, sobre todo en la actualidad, en que la filosofía no se reduce a formas de la guerra o a formas, digamos, lo tecnológico no sería un arma, pero tampoco lo tecnológico sería un sistema de explotación necesariamente, ¿vale? Entonces, aquí no es que los filósofos vayan a dictar, ¿no?, las formas en que se tienen que producir los objetos. Por ejemplo, decir, no se tienen que producir los objetos en términos estandarizados, ¿vale? O mira, la forma de producir los objetos que realmente nos servirían para la vida serían en términos de como el agricultor, ¿vale? O como el arquitecto. No. O sea, no buscamos determinar esas formas de producción de los objetos, ¿vale? El enfoque filosófico no es de principio normativo en relación con los objetos filosóficos. Esto lo menciono porque en verdad se tiene un poco la idea de que los filósofos somos de principio morales o éticos, ¿no? Entonces buscas que se haga de una mejor manera algo o que sea el bien para todos. No necesariamente, ¿vale? El enfoque filosófico de principio no hace eso, problematiza cualquier cosa que eso sea y que quizá podría ahorita avanzar, ¿vale? No nuestras propuestas o nuestros enfoques no es de principio moral o ético, incluso político, ¿vale? Entonces, en este sentido, ¿no? Quería presentarles esta otra pregunta, ¿no? ¿Qué diferencia un enfoque filosófico de lo tecnológico de otros acercamientos? Por ejemplo, el histórico, los ingenieriles, los morales, ¿no? Digamos, el de un programador o el de un desarrollador web, ¿no? Incluso el de alguien que se dedica a planear refrigeradores, ¿no? Digamos, sí hay una diferencia de enfoque, ¿vale? ¿Cuál es esa diferencia de enfoque? Ya les dije al principio, ¿no?, que no pensamos determinar las prácticas ni las formas de producción, pero tampoco decir cómo se tienen que inventar o que inventar cosas, ¿vale? O inventar cosas. Estos son 4 puntos que me gustaría señalar, ¿no? Sí, lo que buscamos los filósofos, aunque parece como algo trillado y algo sin sentido, es pensar lo tecnológico, ¿no? Y en ese sentido es determinar cómo funciona, determinar sus efectos, caracterizar las potencias de lo tecnológico. Ok, ¿qué diablos es eso de pensar lo tecnológico? Parece como que es lo más obvio de lo más obvio, ¿no? O sea, si pues todos pensamos lo tecnológico, ¿no? Yo estoy imaginando ahorita una, una, un suru, ¿vale? Un coche, se me ocurre, ¿no? Es pues, un objeto, ¿no? Un objeto, un aparato, llamémoslo como queramos, ¿no? Un medio de transporte. Vamos, es una discusión fuerte. ¿Qué es eso? ¿Qué es un coche? ¿Vale? Entonces, si buscamos determinar, ¿no?, ¿qué sería lo tecnológico? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo llegamos a pensar? ¿Vale? ¿Cómo lo caracterizamos? ¿Sí? Podemos pensar lo tecnológico reduciéndolo a una máquina, reduciéndolo a un artefacto, reduciéndolo a digamos, a una página web, ¿no?, a un objeto tecnológico. Digamos, parece que los filósofos llegan a ciertas conclusiones que ahorita voy a avanzar en algunas de ellas, en que lo tecnológico no es propiamente un aparato, ¿no? Implica otro tipo de cuestiones, un conjunto de fuerzas, la correlación entre cuerpos. Hay otra forma de concebir lo tecnológico que no está reducido, o digamos en términos de filosofía, reducirías lo tecnológico si piensas que son puras computadoras, o es la radio, o es la televisión, ¿vale? No es propiamente esta idea, ¿vale? No es propiamente la idea de que, bueno, ¿qué es lo tecnológico? El cine, ¿vale? El aparato cinematográfico que está proyectando imágenes, ¿no?, a una pantalla y entonces te venden el boleto para que tú entres y entonces ves Minions 2, ¿vale? O sea, no es propiamente esta idea. ¿Sí? De hecho, nuestro trabajo como filósofos es determinar qué es eso que se llama lo tecnológico, así como se determina, por ejemplo, qué es Dios, ¿vale? ¿Qué es Dios? ¿Vale? O qué es lo humano, ¿sí? ¿Qué sería un ser humano? Igual, aquí trabajamos más o menos iguales, pensar qué es lo tecnológico, ¿sí? ¿Cómo podemos caracterizarlo?
¿Cuáles son las características básicas para pensar y para poder distinguir lo tecnológico, por ejemplo, de lo político, ¿no? Esto es político, esto es tecnológico, ¿vale? Eso es un trabajo muy arduo. Parece que es como lo más sencillo del mundo, ¿no? O sea, un ingeniero o un inventor o un científico sabría qué es lo tecnológico, de hecho lo usa, ¿vale? Pero no es tan sencillo como esto, ¿vale? De hecho, se trata de cosas mucho más complejas, ¿no? Incluso podríamos comenzar a pensarlo a partir de un artefacto simple, por ejemplo, una bicicleta, ¿no? O o por ejemplo estos, ¿no? Los auriculares. Podríamos empezar a pensar lo tecnológico a partir de ahí con un arado, ¿no? Con un arco. Se podría empezar a pensar ahí lo tecnológico, pero determinar, digamos, los filósofos a veces utilizan palabras como la esencia o la definición de lo tecnológico. No, aquí es como lo tecnológico como un problema, ¿vale? ¿Sí? Porque normalmente ahora sabemos o tenemos muchos discursos en que lo tecnológico va a cambiar el mundo, va a cambiar el mundo, revoluciona nuestras relaciones, revoluciona lo humano, ya somos cyborgs, ¿vale? Por ejemplo, nos va a salvar, ¿no? Por ejemplo, hay muchos proyectos de gente que se dedica a cuestiones de militancia social y política que utilizan lo tecnológico para muchas de estas cuestiones, ¿vale? Y que, por ejemplo, discuten sobre si cierto tipo de redes son propietarias o no, si los softwares, ¿vale? No, ese no es el acercamiento filosófico, ¿vale? Nos podríamos meter a esa discusión, ¿sí? Pero de principio se busca determinar qué es esto que le llamamos la tecnología. En verdad, si ustedes me dicen, pues lo tecnológico es algo muy sencillo, es un conjunto de aparatos o un conjunto de reglas para producir aparatos o para producir y para usar aparatos. Si me dicen eso es como, bueno, entonces pues básicamente es nada, es un, es un manual, ¿no? Lo tecnológico es un manual, pero entonces dejamos de lado y dejamos fuera mucho de lo que lo tecnológico es, ¿vale? Entonces, si buscamos determinar cómo funciona algo que podríamos determinar un objeto, ¿no? Una máquina, ¿no? ¿Qué produce y cómo produce? ¿Qué produce en la cultura? ¿Qué producen los seres humanos? ¿Qué produce en la naturaleza? ¿Vale? Sí, parece que, que tratamos de determinar lo tecnológico. ¿Por qué? Porque normalmente los aparatos o cualquier forma de aparato es como lo más cercano a nosotros, ¿vale? Es como, está dado por hecho, prendemos la televisión, apagamos y prendemos la luz, ¿no? Prendemos el fuego en la estufa, nos bañamos, todo eso de alguna manera implica cierta tecnología que la damos por sentada. De hecho, hay autores que piensan que lo tecnológico es como, tiene como que está invisibilizado para nosotros, ¿no? Pensamos incluso que es lo más natural para nosotros, cuando básicamente ahí está funcionando una tecnología que determina cómo funcionan nuestras relaciones con otras cosas y lo que podemos o queremos hacer con ello, ¿vale? Entonces, sí se determina, bueno, lo que buscamos es determinar los efectos de lo tecnológico. ¿Cómo determinas un efecto tecnológico de un efecto, por ejemplo, político o un efecto religioso? ¿Cuándo sabes que estás haciendo religión y cuándo sabes que estás haciendo tecnología? ¿Sí? Hay autores que suponen en verdad que puedes hacer religión con aparatos tecnológicos, ¿vale? Que a veces cuando lo estás utilizando estás haciendo tecnología. Esto es súper interesante, ¿vale? Y por lo tanto les importa caracterizar las potencias de lo tecnológico, qué puede y qué no. ¿Sí? En verdad podemos cambiar a los seres humanos, podemos cambiar la forma de vida, las formas de relaciones, el sentido de lo que sucede usando tecnología, ¿vale? Esto es como interesante, ¿vale? Este enfoque es importante. Entonces, aquí yo quería plantearles algunos problemas que normalmente se analizan digamos, en la filosofía de la tecnología o pensando la tecnología como un problema filosófico, ¿vale? Como he tratado de plantearlos aquí. Normalmente son como dicotomías, ¿vale? Esto es como para exposición, ¿vale? Es expositivo. Entonces, esta distinción entre la técnica y la tecnología, ¿ustedes saben distinguir la técnica de la tecnología o son lo mismo? ¿Vale? Ustedes pensarían, bueno, es que es básicamente lo mismo. No, hay autores que piensan que hay un salto cualitativo histórico en la modernidad y este salto implica la producción
como el aumento de las fuerzas para transformar la realidad, ¿vale? Nosotros ahora tenemos unas fuerzas mayores para transformar la realidad que lo que tenían, por ejemplo, en la época romana o en la época azteca, ¿vale? Ahí había técnica, nosotros usamos tecnología, ¿vale? Esa es una manera, y que es una discusión, ¿vale? No es algo que esté sentado, ¿no? Es como, bueno, a ver, ¿sí? ¿En qué sentido y de qué manera? Esto es importante, ¿vale? Tratar de señalárselos o señalárselos. Otra distinción es, vamos, otro problema es, bueno, ¿qué es una máquina? ¿Qué es un aparato? ¿Qué es una herramienta? ¿Qué es un dispositivo? ¿No? ¿Qué es un artefacto? ¿Sí? Todo esto en verdad se trata de discutir. Se trata de discutir en, en la filosofía de la tecnología o la tecnología entendida como un problema filosófico. ¿Vale? Ustedes saben distinguir lo que es una máquina de lo que es un aparato, de lo que es una herramienta, de lo que es un dispositivo, de lo que es un gadget, por ejemplo. ¿No? Pueden decir específicamente qué son. ¿Todos esos son tecnológicos o no son tecnológicos? ¿Vale? La televisión, ¿qué es? Por ejemplo, se utiliza a veces la noción de prótesis. ¿Vale? Marshall McLuhan, ¿no? Piensa que muchas de las tecnologías son extensiones de nuestras capacidades, ¿vale? Y entonces hay como cierta noción de prótesis allí, ¿no? Entonces, pero la prótesis, todo lo tecnológico es protético, toda la tecnología es una máquina, toda la tecnología es un aparato, ¿vale? Toda herramienta es tecnológica, todo este tipo de preguntas, que lo estoy diciendo muy rápido, ¿no? Están discutiéndose ahí. Otra de las cuestiones es, hay una distinción entre la cultura y la tecnología, ¿vale? O sea, por ejemplo, una pintura de Picasso, ¿por qué es diferente a por ejemplo, cualquier cosa tecnológica que piensen, las caretas que ahora se utilizan, ¿no? Para no ser contagiados por el COVID, ¿vale? Para no ser infectados, contagiados, que no se te transmita, ¿vale? Las palabras también son importantes. ¿Por qué es más, o sea, digamos, por qué evaluamos mejor, ¿no? Una pintura de Picasso? Porque es cultura, ¿vale? Pero la cultura no es una hechura humana. ¿En qué sentido sería tecnológica o no? ¿En qué sentido esa hechura, ese hacer humano que hizo Picasso no es tecnológica y sí es arte? ¿Vale? Y es cultura, ¿es alta o baja cultura? ¿Vale? Esa es una distinción que ya casi nadie utiliza, por lo menos en el pensamiento filosófico, y que implica, digamos, una distinción entre una artesanía, por ejemplo, de alguien de Chiapas, de Oaxaca, y un Picasso, ¿vale? El del Picasso lo van a poner en el museo, ¿no? Y la artesanía de la gente de Michoacán la van a poner en una casa de cultura, ¿vale? O en un museo de la región, ¿sí? Eh, pero ahí hay una evaluación diferente, ¿vale? ¿En qué se basa esa evaluación? Es lo interesante y está aquí en esta distinción que quisiera señalar, es que es la repetición y la novedad, ¿sí? Normalmente pensamos que la cultura es algo novedoso, es lo creativo, ¿vale? Tiene un poder como superior al hecho de barrer. Por ejemplo, si tú barres todos los días tu casa, ¿no? Tiene un valor menor, ¿no? Es más, nadie te aplaude, nadie te da un premio Nobel, ¿no? Nadie te da nada por barrer o lavar tus trastes diario, ¿no? ¿Vale? Es un trabajo menor, ¿vale? En cambio, ¿cómo te ganas, por ejemplo, un premio nacional de arte, ¿no? O de cultura? Pues tiene que tener cierta calidad de originalidad, de novedad, ¿no? Vamos, lo tecnológico está normalmente teñido de este carácter de repetición que no cambia y que no genera nada. Es más, que ayuda a mantener en vida a la gente, pero que no tiene este carácter de culto, de generar mejores condiciones de vida, de darle un nuevo sentido a la existencia, ¿vale? Como si las artes, normalmente hay muchos tipos de afirmaciones, ¿no? Salí del museo y esta exposición cambió mi vida. ¿Por qué cambió su vida? Porque le dio un sentido nuevo. Pudo ver las cosas desde otra perspectiva. Estos discursos, digamos, que no están bien fundamentados, se pueden discutir desde esta distinción entre tecnología y cultura en relación con esta carga de valores que se les da, ¿vale? Pero ese es, digamos, es un poco rápido para señalar. La otra es esta distinción entre tecnología y naturaleza, ¿vale? Y es muy, muy, muy sencilla, ¿vale? Normalmente la naturaleza es orgánica, todos sus elementos funcionan al unísono
y funcionan y su funcionamiento es superior a las partes. En cambio, lo tecnológico no necesariamente es orgánico, ¿sí? Sino que es como un conjunto, un elemento pegado entre diferentes partes que su funcionamiento se debe al conjunto de esas partes, pero que no, el conjunto no es superior. Por ejemplo, eh, eh, mm, para como poner un ejemplo, la idea de alma, ¿no? La idea de alma que tenemos normalmente. Tú no eres tu alma, ¿vale? Tu alma no es tu hígado, ¿no? A menos que pienses que el alma está en pedacitos, ¿no? Que el alma, tienes tu dedo pequeño del pie, es una partecita de alma, ¿no? Tiene un alma, ¿no? Y si te lo cortan, pues se te va un pedacito de alma. Pues normalmente no pensamos eso, pensamos que el alma es como la unicidad de nosotros, pero esa unicidad es superior al cuerpo. Normalmente pensamos la naturaleza así, ¿sí? Como una unicidad mayor, ¿sí? Y que está allí de manera espiritual, mágica, ¿vale? Esta distinción entre tecnología y naturaleza, y aparte, digamos, implica que lo tecnológico es artificial, ¿no? Y por lo tanto, eh, como dice Gunther Anders, ¿no? No nació. La tecnología o lo tecnológico no nace, se produce. Nosotros nacimos y por lo tanto hay como un carácter aleatorio en nosotros. En cambio, lo tecnológico no, es pura repetición y está producido, entonces es artificial. ¿Vale? Entonces, esto se ha discutido, ¿eh? Cada vez se discute más, ¿no? Ahorita cuando lleguemos a esta cuestión de lo vivo y lo muerto, con la cuestión del virus, normalmente se discute esto, ¿no? Por ejemplo, la idea de inteligencia artificial, que es un malo ejemplo, ¿no? Se discute en qué sentido, digamos, un virus, por ejemplo, el virus, ¿no? ¿El virus está muerto o está vivo? ¿Es natural o artificial? ¿Vale? Ese tipo de ejemplos son importantes, ¿vale? ¿Por qué? Porque destruyen esta distinción que viene de pensamientos atrás, que alguien los planteó, ¿vale? Y que los utilizamos, ¿vale? Y, digamos, para regresar a esto, esta distinción entre lo tecnológico y lo humano, ¿vale? Normalmente pensamos, de nuevo, que lo humano nace, que tiene un dejo de creatividad, de espiritualidad, que genera cultura, ¿vale? Lo humanístico es todo aquello que el hombre hace y lo tecnológico es lo repetitivo, ¿vale? Lo repetitivo, lo que no cambia, lo muerto, lo frío, ¿vale? Normalmente utilizamos estas distinciones, ¿no? Lo vivo es lo calientito, lo tecnológico es lo robótico, lo repetitivo, lo que no cambia, lo que no tiene vida, ¿sí? Entonces es lo muerto. Estas distinciones en verdad cada vez se discuten más como algo que no sirve para tratar de pensar lo tecnológico ahora, ¿vale? Ahora, por ejemplo, se puede discutir si la conformación de ciertas subjetividades, o sea, de ciertas formas de individuo, de ciertas formas de relaciones, son tecnológicas, ¿vale? Por ejemplo, el uso de ciertos aparatos determina ciertas formas de relaciones, pero ese uso de aparatos ha sido construido en cierto momento, ¿vale? Ha sido artificial y ahora nosotros los asumimos como tal. Por ejemplo, hay ciertos feministas que piensan que, digamos, que sí, o sea, que el género es tecnológico, ¿vale? ¿Por qué? Porque se constituyó en un momento, ¿no? En términos de cierto aparataje, ¿no? Y entonces, para nosotros ya se volvió natural, ¿no? Hay dos géneros, ¿vale? Y ese tipo de cosas se pueden discutir aquí, ¿vale? Hay una cosa que también es muy interesante, ¿no? Que también se discute ahora, es la distinción entre reproducción y producción, ¿no? Que ya lo he señalado un poquito aquí, pero quisiera trabajar más. Por ejemplo, lo tecnológico pone en cuestión la idea de la creación, ¿sí? O sea, normalmente pensamos, tenemos la idea de creación como que, digamos, nuestro discurso más claro es que hay un Dios que creó como de la nada, a partir de sí, digamos, hay una discusión ahí, pero creó, o el artista crea algo nuevo, ¿no? Y esto producido es una novedad, una singularidad, ¿eh? Vamos, algo original, ¿vale? Pero lo tecnológico es pura repetición, ¿no? Como en, si ustedes, el ejemplo es muy simple, pero bueno, en la película de Tiempos Modernos
de Chaplin. Recuerden que él en la banda de producción continua fordista se dedica a darle vuelta a unas tuercas, ¿no? Y se queda él como con el tic, ¿no? Del reproductivo, ¿no? Esta idea es como muy simplona de lo tecnológico, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de las discusiones actuales es que la mayoría de las cosas que son producidas no se producen por genialidad o por una novedad, sino se reproducen por repetición y por pequeñas mutaciones o modificaciones, ¿sí? Y esto nos lleva a esta idea de la genealogía y la historia. Los aparatos tienen genealogía, tienen una génesis, sabes cómo se fueron modificando, ¿sí? No es que cambien la historia, no es que aparezcan y sean algo nuevo, ¿vale? Todos estos temas que he tratado de señalarles, se han discutido, ¿vale? Y se discuten actualmente, ¿vale? Estas discusiones. Pero es para tratar de determinar cuál es el sentido de lo tecnológico. Otra de las cuestiones que hay aquí, ¿vale? Es, digamos, presentarles un conjunto de filósofos. Es un conjunto mínimo, ¿eh? No, hay muchos más, ¿no? Y hay autores cada vez más. El problema tecnológico cada vez es más importante en la filosofía contemporánea, ¿no? Y entonces esto es importante, ¿vale? Señalarlos. Y estos son autores básicos, ¿no? Eh, normalmente digamos, hay colegas, ¿no? Que se remontan a Platón y Aristóteles para empezar a discutir esto. Digamos, parece como que es un poco innecesario, ¿no? Yo prefiero, digamos, la discusión actual un poco, o que empieza incluso desde finales del siglo XIX con eh, 18, 19, con los románticos, ¿no? Porque ahí es donde viene nuestra idea de tecnológico y donde empezamos a modificarla, ¿no? Incluso por los años 30, ¿no? En pleno nazismo, ¿no? Hasta nosotros muy cercanos. Aquí tengo un conjunto de pensadores y pensadoras, ¿no? Que, que básicamente están discutiendo, o que son los que más se discuten actualmente. Digamos, no son los únicos, o sea, hay muchos más, ¿no? Ustedes lo pueden buscar, ¿no? Mi tarea no es ser docente, ¿no? Sino más bien como compartirles este acercamiento, ¿no? Entonces, Martin Heidegger, Walter Benjamin, Hannah Arendt, ¿no? Gunther Anders, eh, digamos, alguien más cercano a nosotros, ¿no? José Ortega y Gasset, ¿no? Hay aquí un grupo, ¿no? Pero no sabemos si es el mismo, son otros, ¿no? Tikkun o Comité Invisible, que básicamente es un grupo de militantes que se dedican a teorizar el uso de la tecnología en la política, ¿no? En las formas políticas, ¿no? Aquí está alguien con lo que hemos discutido actualmente mi grupo, ¿no? O el grupo que coordino, ¿no? La gente que hemos tratado de discutir, que es Yu Qiu, ¿no? Jean-Louis Dehaut, Pierre Ducasse, ¿no? O Ducasse, Norbert Wiener, alguien más, alguien que inició algo que llamó la cibernética junto a un mexicano, ¿no? Eh, por ejemplo, alguien que es muy conocido, ¿no? Alan Turing, ¿no? Que era lógico, ¿no? Entonces, por lo tanto, implicaba ser filósofo, ¿no? Entonces, hay aquí un grupo de pensadores que les puede ser interesante, ¿vale? Entonces, a mí me gustaría terminar aquí, ¿vale? Ok, yo le voy a pasar este video a Víctor Florencio, ¿no? Y me gustaría que me comentaran, me preguntaran en donde lo puedan ver, lo voy a subir a YouTube, ¿no? Entonces que me comenten ahí, ¿vale? Para tener como cierta retroalimentación, por supuesto, si quieren, ¿no? Por favor, no me pregunten literatura. Bueno, pueden preguntarme literatura, es decir, que les pase bibliografía, pero, pero hagamos conversación. Me gustaría más que hiciéramos conversación, ¿sale? Entonces, pues mucho gusto por darles esta pequeña charla, ¿no? Entonces, y también gracias a Víctor Flores.